Núñez por la introducción. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta sesión de los Bariatric Rounds. Es una sesión muy interesante, un tema digamos, de moda. Recientemente tuvimos en la ciudad de Tijuana el Congreso de las Cirugías Ciliares, entonces es un tema que ahorita se presta mucho para comentar y además de eso es una sesión también muy interesante porque es la primera ocasión en la que invitamos a una representante del área de ciencias afines para que esté junto con los otros cirujanos en esta discusión acerca de un tema que nos atañe o que nos interesa mucho, que en este caso son las cirugías ileales. Entonces, vamos a dar inicio propiamente con nuestro seminario, con nuestro webinar. Primeramente con una encuesta. Nos puede apoyar Flor con la encuesta. Pedimos por favor los micrófonos en mute. Muchas gracias. Si Flor nos puede apoyar con la encuesta. En la encuesta la pregunta es si las prácticas en cirugía ileal actualmente las realizan o si tienen pensado en un futuro realizar cirugía ileal. Pueden contestar sí, pueden contestar no. Vamos a dar unos cuantos minutos. Mientras responden la encuesta, recordarles que esta sesión será grabada para poder ver en el futuro en nuestra biblioteca virtual y hay una ventana de chat en la cual durante las presentaciones pueden ir apuntando sus preguntas para al final tener nuestra discusión. Entonces, dándole avance a la sesión, vamos a iniciar con nuestra primera presentación por el doctor Antonio Rodríguez Esquerra. El doctor Antonio es especialista certificado en cirugía general y laparoscopía avanzada y es cirujano certificado en cirugía bariátrica y metabólica por el CMQM. Además, es cirujano adscrito en cirugía bariátrica en el Hospital Cima de Hermosillo desde el 2012. Todos sabemos la vasta experiencia que tiene el grupo de Hospital Cima de Hermosillo en la cirugía ileal, pioneros en el país en cirugía de sucho duodenal, SADIS. Entonces, la experiencia y todo pues prácticamente camino que han recorrido allá en Cima Hermosillo es motivo por el cual invitamos al doctor Rodríguez Esquerra a que nos diera su primer ponencia acerca de los procedimientos hipoabsortivos, si son apropiados para nuestra población mexicana. Doctor Rodríguez Esquerra, es todo suyo el seminario. Muchas gracias, Sebastián, por esa introducción. De verdad, primero agradecer al colegio y a todos los que participan en él por la invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y es un placer, pues, compartir esta noche y hablar un poquito de lo que vamos a hablar sobre cirugía hipoabsortiva. Y bien, y pues platicar un poquito de por qué y cómo nos ha ido brevemente, ¿no? Básicamente. Es un término nuevo, es un término que se está acuñando pues, recientemente. Si lo buscamos todavía en la literatura, así como tal, como una cirugía hipoabsortiva, pues no es algo que nos arroje que nos arroje definiciones, por lo pronto. Entonces, pero yo creo que aquí el reto o la palabra o lo importante va a ser definir si realmente es apropiado para una población como nosotros. Algo por lo que me gustaría empezar es definiendo, parafraseando un poquito al doctor Nicolás Copinar, que él decía que cuanto más dependa del paciente el éxito de un procedimiento, peores serán los resultados. Pero los resultados en función de qué? Ahí es donde está el tema, ¿no? En aquel entonces se hablaba en función del términos de pérdida de peso, control de comorbilidades, básicamente. Y entonces es así que la cirugía bariátrica ha ido evolucionando. Antes hablábamos de cirugía solamente malabsortiva y era un término acuñado que hablaba solamente de alteración nutrimental y de decir que era la pérdida de peso relacionada a solo la disminución de la absorción de los nutrientes, tanto de las grasas como carbohidratos. Posteriormente, asociado a la pérdida de peso
y viendo cómo las enfermedades han ido mejorando o controlándose o remitiendo, según sea el caso, con la cirugía intestinal, pues se acuña el tema o el término de cirugía metabólica, básicamente dirigido en aquellos pacientes a controlar diabetes y síndrome metabólico. Incluso la evolución ha sido cada vez la tendencia a disminuir el índice de masa corporal o haciendo candidatos a pacientes de menor peso con el objetivo metabólico meramente. Y ahí es donde la cirugía metabólica pues acuña ya y se estandariza o se afianza. Pero ahora viene el tema de cirugía hipoabsortiva, donde también además de todos los efectos que estamos comentando anteriormente, pues estamos intentando aplicarla de una manera que la alteración en la absorción de los nutrientes no sea tan severa, pero sí los resultados sean, digamos, muy similares o iguales a los ofrecidos por la cirugía inicialmente catalogada como malabsortiva. De ahí que pues se considera actualmente que la cirugía hipoabsortiva, que actualmente si la englobamos en los procedimientos que actualmente tenemos, pues son prácticamente todos, y se consideran actualmente los procedimientos quirúrgicos más efectivos, en términos hablando de resultados de pérdida de peso y en remisión de comorbilidades. ¿Cómo actúan en el aparato digestivo todos estos procedimientos que alteran de alguna manera la función digestiva en distintos modos? No vamos a entrar mucho en materia, creo que muchos esto es redundar en fisiología, pero básicamente inhiben el apetito, estimulan hormonas como el péptido IgE, el GLP-1, modifica el control de la glucosa, la insulina, por la insulina, las adiponectinas y leptinas, y hay una respuesta, por lo tanto, del sistema nervioso central pues que favorece el control de glucosa, aporta saciedad al paciente, hay una disminución en la ingesta y por lo tanto hay un aumento de la energía por parte del paciente. Pero hablando un poquito del tema de restricción, que es la piedra angular, digámoslo así, de todos los procedimientos, todos llevan un componente restrictivo hasta hoy, que básicamente va enfocado en la disminución de la ingesta, en el aumento de los receptores de insulina por la parte del grasa y músculo. Ello conlleva a la disminución de ácidos grasos libres, disminución de la resistencia a la insulina, como factores hormonales que participan no solo como parte de la cantidad. Por tanto, la hipoabsorción está más basada o estamos prácticamente hablando de procedimientos que permiten un paso de alimento de manera más rápida y acelerada en el ilion, ya sea de una manera exclusiva o excluyendo el duodeno o bifurcándolo o bipartiendo el tránsito del alimento a través de la superficie intestinal, que en ambos casos lo que favorece es el paso rápido del alimento al ilion. Okay. Eso conlleva a la producción o la secreción o mejora en la producción de ciertas hormonas que favorecen el control de las comorbilidades. De ahí que actualmente la hipoabsorción va más dirigida al control de enfermedades. ¿Qué sucede? Bueno, pues existen factores hormonales, hablábamos ahorita, disminución de la grelina que se traduce en inhibición del apetito, aumento del péptido IgE, saciedad, aumento de GLP-1, GIP, mejor control glucémico, el GLP-2, etcétera. Antes todo se centraba en la pérdida de peso y creíamos que la restricción era la parte fundamental, pero ahora vemos otros factores que se suman, de tal manera de que todo esto va de la mano. La restricción va relacionado con la pérdida de peso, el efecto hormonal que hemos visto va relacionado con el efecto en la pérdida de peso y la control de enfermedades, pero la hipoabsorción es lo que ha mejorado a largo, o más bien, lo ha determinado como un factor que permite a largo plazo el mantenimiento de la pérdida de peso y evidentemente el control de las enfermedades asociadas. Actualmente, hablar de cirugía hipoabsortiva resulta pues bastante amplio. No nos podemos centrar en un solo procedimiento, de tal manera de que el bypass gástrico en sus ambas modalidades, tanto el bypass gástrico en Y-de-Rux como el bypass gástrico de alguna anastomosis en cualquiera de sus variantes, pues de manera innegable generan un cierto grado de hipoabsorción que va muy de la mano dependiendo de la longitud de las asas que se contemplen para la cirugía. No es el tema, no voy a andar mucho en esto, pero también las derivaciones biliopancreáticas se consideran cirugías hipoabsortivas que inicialmente
se fueron las primeras que se acuñaron como cirugías de malabsortivas prácticamente porque las longitudes intestinales eran muy largas y fueron las primeras cirugías que empezaron a trabajar con la estimulación ileal y la exclusión duodenal por completo, demostrando a través del tiempo resultados bastante buenos en cuanto a pérdida de peso, control de enfermedades como la diabetes, hipertensión, dislipidemia, básicamente muy superiores por arriba de todos los procedimientos antes mencionados como restrictivos o bypass gástrico. Y esto desafortunadamente no tomaron tanta popularidad por ciertos efectos adversos que se vinieron viendo, sobre todo con el suidodenal, que ahora han ido disminuyendo con la presencia de la modificación en SADIS y las longitudes que se han ido determinando que los canales comunes deben de ser un poco más largos de lo que inicialmente se dejaron, como eran 2,50, ahora 3 metros, entre otros detalles que se han ido mencionando. Pero digamos que el new kid on the block, hablando de cirugía hipoabsortiva, pues es hablar de bipartición de tránsito intestinal, de las cuales pues tenemos también dos modalidades. La primera publicada por el doctor Santoro, donde es un pie de asa en Y de Roux con 300 de asa, digamos, de canal de superficie de tal, pero con 50 de asa alimentaria y una gastrectomía vertical en manga, lo que permite es la división del paso del alimento a través de una anastomosis gastroileal y otra porción a través del duodeno, y su modificación realizada en una anastomosis con una anastomosis en asa del antro al ilio. Pero básicamente estamos hablando de cirugía hipoabsortiva, son 6 procedimientos de entrada, aunque podemos hablar de que la cirugía de manga gástrica, aunque se conoce que es prácticamente carácter restrictivo, pues también participa de alguna u otra manera en un vaciamiento gástrico rápido, el factor intrínseco por parte del estómago para la absorción de hierro disminuye, por lo tanto no es una cirugía meramente restrictiva, también la pudiéramos considerar, pero no es el caso. Pero bueno, hablando de qué estamos viendo o cuál es la tendencia a nivel mundial, en el último reporte de Ipso, en el octavo, pues estamos viendo que la tendencia es innegable, lo hemos visto en muchas pláticas, el 60% de la práctica a nivel mundial se estima que es hablar de cirugía de manga gástrica. Y dentro de estos grupos que quedan la cirugía de los otros procedimientos, entre ellos el bypass gástrico, pues solamente estamos hablando del 39,6%. Aquí pudiera ser incluso menos, sobre todo porque en el apartado de otros pudieran incluir procedimientos endoscópicos. ¿En dónde estamos? En Estados Unidos, pues evidentemente es el lugar donde hay más casos. Seguimos la tendencia en México, si podemos observar, de los 6,649 casos reportados, mucho más allá del 90% estamos hablando de manga gástrica, por lo menos de lo que tenemos reportado hoy en día en este reporte de Ipso. Pero ojo, aquí viene una situación interesante. Hablando de cirugía revisional, la cirugía restrictiva, la cirugía de manga gástrica no suele ser tan popular. Aparentemente estamos observando que la tendencia ahorita es que eventualmente esas mangas gástricas van a fallar y van a requerir un procedimiento adicional, y lo que estamos viendo aquí es que el 57% de estos procedimientos tienen un carácter hipoabsortivo, sin entrar en detalles sobre cuál, pero estamos viendo que la tendencia es que la manga gástrica eventualmente podrá requerir ayuda para continuar la pérdida de peso, para mantenerla o para controlar de nueva cuenta las enfermedades que pudieron haber vuelto. En Estados Unidos la tendencia es la misma. Al 2021, solamente el 39% de los procedimientos fueron considerados hipoabsortivos, de los cuales el bypass gástrico en YDRU es el que más frecuentemente se está involucrando. Incluso aquí la tendencia se mantiene por la cirugía revisional. ¿Qué es lo que la manga gástrica le pueden atribuir o por qué se ha realizado tanto? Bueno, pues se menciona que puede ser un tema económico, que es técnicamente sencillo, que es libre de anastomosis quirúrgicas, que es libre de riesgo de hernias internas, más fácil de aprender, una curva de aprendizaje corta, más rápido de realizar, tiempos de operaciones cortos, factible, relativamente seguro en pacientes considerados de alto riesgo. Y el último que ponen en este consenso yo lo dejaría entrecomillado, donde dicen que tienen resultados comparables en términos de pérdida de peso y resultados metabólicos. Así lo mencionan. Creo que las otras publicaciones de las que vamos a hablar un poquito no lo apoyan tanto en ese sentido. Hablando un poquito de la cirugía revisional, que creo que la tendencia va a ser importante en los siguientes años.
hay que considerar varios factores, los propios médicos o el estado de salud del paciente, pero el ambiente en el cual el paciente se envuelve también tiene que ver. Y estamos hablando de que el 20% aproximadamente de los casos se podrá tener una cirugía con pérdida de peso ineficiente o insuficiente. Y la incidencia global se estima que las reoperaciones van a ser alrededor del 50% de todos los pacientes sometidos a un procedimiento restrictivo, de los cuales las razones por las cuales estos se van a reintervenir, las principales, no quiere decir que son todas, pero van a ser reganancia de peso como primera etapa y la segunda pérdida de peso insuficiente. Y mucho tendrá que ver por la heterogeneidad de los casos. Yo creo que en ese sentido lo más importante va a ser, o lo que más tendencia va a tener, es en el paciente superobeso o el superobeso, que desde hace muchos años sabemos que la cirugía hipoabsortiva tiene mucho más tendencia a aplicarse en estos casos. Si comparamos, vemos este estudio donde se analizaron casos de pacientes de índice de masa corporal de mayor a 60, la pérdida de peso evidentemente fue mayor, con menos probabilidad de reganancia de peso a largo plazo, aunque tampoco lo descartan, pero sí lo consideran como una opción viable en aquellos casos donde el bypass gástrico y una anastomosis no se pudo realizar, dejarlos como una manga en primera etapa. Pacientes operados de switch duodenal con índices de masa altos también. En este seguimiento del 92% de los casos de estos 60 pacientes comparados con bypass gástrico, el resultado metabólico fue muy similar, pero la pérdida de peso fue mucho mayor y más sostenida en los pacientes de switch duodenal, donde evidenciaron mayor mejoría en cuanto a niveles de LDL, triglicéridos y glucosa, y ojo, con buena calidad de vida a pesar de los posibles efectos gastrointestinales y nutricionales que pudiéramos observar en estos casos, con una morbimortalidad equiparable. Por otro lado, en este metaanálisis, donde se comparó también los resultados de bypass gástrico en y el switch duodenal, hablando prácticamente de las cirugías más hipoabsortivas que tenemos hoy en día, pues en resultados de pérdida de peso y disminución del índice de masa corporal, la tendencia es que el switch duodenal es mucho más efectivo. La remisión de la diabetes también. En casos de las complicaciones, aparentemente aquí en este reporte favorecen al menor morbilidad por parte del suizo denal, aunque no hay PES con una diferencia significativa estadísticamente hablando. En estos casos donde hablamos de pacientes de igual forma en superobesos, el control de las comorbilidades es muy bueno, pero mucho mayor en el control de la diabetes. Y esto es algo importante. Las derivaciones biliopancreáticas a través del tiempo han sido satanizadas o han sido muy severamente criticadas, creyendo que el estado de satisfacción de los pacientes es malo. Y en este estudio podemos ver que la satisfacción o el grado de adquirido por un paciente después del switch duodenal comparado con bypass gástrico es muy superior. Si vemos la tabla a la izquierda, el paciente refiere resultados excelentes a muy buenos en la mayoría de los pacientes, y la percepción de falla es mucho más alta en bypass gástrico que en switch duodenal, con una pérdida de peso sostenida a largo plazo. En un seguimiento comparativo a 15 años de switch duodenal y bypass gástrico, en casos equiparables de igual manera en pacientes superobesos, los resultados también demuestran esto, con una morbimortalidad muy similar. Prácticamente la incidencia de complicaciones es igual, pero con una pérdida de peso más efectiva y más sostenida a través del tiempo en pacientes de switch duodenal, con un índice de percepción o satisfacción mucho más alto en switch que en bypass gástrico. Si vemos, temerosamente siempre hablamos de desnutrición y de disminución de hemoglobina y cifras de albúmina. Si vemos las tablas comparativamente, no hay una diferencia realmente significativa. Los pacientes con suizo denal mantienen hemoglobinas arriba de 12, albúminas arriba de 3.5, el LDL y la hemoglobina glucosilada en cifras más controladas todavía. Entonces, el niño nuevo también, cómo se ha comportado o qué evidencia tenemos de los seguimientos comparativos en casos de bipartición de tránsito intestinal comparados con bypass gástrico, que es contra quienes todos se han estado comparando. Si vemos esta tabla, pues el porcentaje de exceso de peso perdido es bastante bueno, y los resultados en cuanto al índice de masa corporal a seguimiento a 2 años son muy buenos, pero lo interesante de esto es que a 2 años existen menos riesgo de complicaciones tempranas en los casos reportados de bipartición intestinal, con menores riesgos de reoperación, con una mejor pérdida de peso, pero
comparado con el bypass gástrico, sí refieren o mencionan que pueden existir ciertos efectos adversos digestivos un poco más frecuentes comparados con el bypass gástrico. En este otro estudio comparativo, donde se comparó bipartición de tránsito intestinal contra suizodenal en pacientes superobesos, se comportan de manera diferente. Digo, en términos de pérdida de peso, aquí viene lo interesante. Es ligeramente menos efectiva la bipartición intestinal, pero no hay una P significativa. Pero sí hay una reducción significativa de los efectos adversos y desnutrición proteica que se logra observar en pacientes con suizodenal. Por lo tanto, se concluye que representa la bipartición de tránsito intestinal una alternativa quirúrgica mucho más simple, de menor riesgo de complicaciones comparativamente que el suizodenal en pacientes superobesos. Entonces, aparentemente este tipo de procedimientos han demostrado buenos resultados. Ahora, ¿qué información tenemos en México? Digo, finalmente la pregunta fue cómo aplica todo esto a nuestra población. Desafortunadamente tenemos pocos reportes de cómo la cirugía hipoabsortiva se comporta en nuestra población. Pero en esta publicación, hecha en México por el doctor Server y su equipo, pues analizaron una población de 73 pacientes con índices de masa corporal de más de 40, todos diabéticos o con intolerancia a la glucosa en mayor o menor medida. Y lo que sí estamos viendo es que en nuestra población, en pacientes sometidos a bypass gástrico, el porcentaje de pérdida de exceso de peso es bastante buena, llegando casi a alcanzar el 80% en este seguimiento a un año. En cuanto a la remisión y control de la diabetes, los pacientes se mantienen con hemoglobinas por debajo de 6 en los primeros 12 meses. Y hablamos de que en esta casuística el 68% de los 7% de los pacientes lograron una remisión completa de la diabetes y el resto con una mejoría parcial o solo mejoría. Entonces, en esta publicación, donde se realizó bypass gástrico en pacientes diabéticos de menor índice A35, pues la conclusión es muy clara y dice que el procedimiento de bypass gástrico es seguro, es efectivo y que mejora desde el punto de vista metabólico en pacientes de la población mexicana con diabetes tipo 2. Entonces, creo que los resultados a nivel mundial demuestran que la cirugía hipoabsortiva, cualquiera que sea de ellas, es muy buena en cuanto a control de enfermedades y pérdida de peso. En México es bueno y nuestra casuística al 2022, pues tuvimos unos 505 pacientes, de los cuales manteníamos la tendencia mundial del 56% eran pacientes sometidos a procedimientos restrictivos y nuestro segundo procedimiento era el bypass gástrico de una anastomosis y al igual de la literatura mundial, mencionamos solamente el 2% de derivaciones biliopancreáticas y es que este tipo de procedimientos, sobre todo más hipoabsortivos que otros, hay que ser muy puntuales con esto, no son para todos. Hay que tener en mente muchos factores para poder definir a quién le vamos a hacer este tipo de procedimientos. Y ahorita en las conclusiones vamos a tocar un poquito sobre qué es lo que tomamos nosotros como referencia para decidir a quiénes sí y a quiénes no. Pero en esta siguiente diapositiva hablamos de lo que llevamos en el 23. Hemos ido disminuyendo un poco los porcentajes de la cirugía restrictiva. Hemos empezado a hacer a partir de este año biparticiones intestinales y más o menos la frecuencia viene siendo la misma que el bypass gástrico de una anastomosis. Esto hablo como grupo, somos 4 cirujanos sumados todos los casos del grupo y vemos que el SAIS en este año por lo menos hemos aumentado o incrementado nuestro porcentaje y básicamente estos pacientes han sido súper obesos o super obesos como tal, con mucho más morbilidad. Pero muchos de los pacientes que estábamos llevando a bypass gástrico de una anastomosis o a switch se están inclinando, lo estamos llevando también a bipartición, por lo pronto con muy buenos resultados. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, la cirugía hipoabsortiva ofrece los mejores resultados, de eso no tenemos la menor duda. Deberán ser realizados por equipos quirúrgicos con un adecuado entrenamiento y familiarizados con los procedimientos, pero también es importante contar con la infraestructura necesaria para atender este tipo de pacientes y hacer frente a las posibles complicaciones. Estigmatizamos todos los pacientes de que los pacientes a suizodenal sobre todo los vamos a llevar solamente a los superobesos, ¿no? También se ven beneficiados los de menor índice y los de bipartición intestinal también. Se requiere una adecuada selección del paciente. El equipo multidisciplinario aquí juega el papel más importante, incluso desde la preparación del paciente. El paciente tiene que estar bien consciente del procedimiento al cual se va a someter
los compromisos que va a tener, el seguimiento que debe llevar, todo eso tiene que quedar bien claro, pero también algo muy importante, debemos considerar los recursos económicos con los que cuenta cada persona o cada paciente, tanto para llevar el seguimiento adecuado, con seguimiento de exámenes de laboratorio, adquisición de suplementos, porque de eso depende mucho el buen resultado a corto, mediano y a largo plazo de los pacientes sometidos a cirugía hipoabsortiva, y entre más hipoabsortiva, más enfáticos tenemos que hacer en este rubro. Entonces, si la pregunta es, ¿realmente son apropiados para la población mexicana? En mi opinión, la respuesta es sí, pero debe ser adaptada a las condiciones de cada paciente. No solo hacer cirugía hipoabsortiva por hacerla nada más. Desde el punto de vista como cirujano suena muy atractivo, pero tenemos que ser muy juicioso y cauteloso con la selección de los pacientes. Algo que ahorita Sebastián mencionaba, ¿no? Nosotros hacemos cirugía muy malabsortiva, pero tampoco quiero transmitir que es pura cirugía malabsortiva lo que hacemos. Si vieran las tablas, juega un papel importante en nuestra práctica, pero no es la cirugía de todos los días. Muchas gracias. Espero haber resuelto algunas dudas. Si hay alguna, pues la platicamos con mucho gusto. Muchas gracias al doctor Antonio Rodríguez Esquerra por su, Sí. excelente plática. Eh, Hay que quitar la compartida. Ah, ahí estamos, ya nos vemos todos. Muy bien, recordar que está el área de chat para sus preguntas. Vamos a hacer toda esa parte al final. Entonces, para darle un poquito más de fluidez a la presentación, con ustedes el doctor Eduardo García Flores. El doctor Eduardo García Flores es cirujano bariatra certificado aquí en nuestro hospital en Cristus Muguerza Conchita. Además de ser profesor del programa de cirugía general del Hospital Cristos Muguerza, Universidad de Monterrey, y además es profesor del programa de alta especialidad que vamos a iniciar en próximas fechas aquí también en el Hospital Cristos Muguerza, Universidad de Monterrey. Y una bienvenida al doctor Aldo García con el mismo tema, simplemente con una óptica un poquito diferente. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Vamos a tratar de abordar un poquito de lo que ya platicó por aquí Tony. Creo que él ya se curó en salud acerca de lo que voy a platicar, acerca de si estamos preparados para recibir este tipo de procedimientos en nuestra población. No hablamos de que sean buenos, de que sean malos, creo que son excelentes, creo que son procedimientos sumamente robustos, procedimientos que nos van a permitir brindar una herramienta más para nuestros pacientes, pero tenemos que saber qué reglas tenemos que seguir para que estos procedimientos sean adecuados. Platicaba ahorita Antonio acerca de los beneficios que tienen estos procedimientos. Aquí comparamos el SADIS, tienen excelentes pérdidas de pesos. Hay cada vez un poquito más de estudios, sin embargo, faltan estudios a más largo plazo para definir qué va a suceder con estos procedimientos. Recordando que el punto de corte contra el que lo comparamos, que es el bypass gástrico en Y, es un procedimiento que tiene desde 1965 que lo estamos haciendo. Entonces tenemos una vasta literatura sobre la cual comparamos. A final de cuentas, estos procedimientos son excelentes, tanto en procedimiento primario, resolución de comorbilidades, procedimientos revisionales, tanto el bypass de una anastomosis como el SADIS, suizodenal, bipartición, son procedimientos sumamente robustos. Eso no está en duda, no está en tela de juicio. Creo que son excelentes, tienen tasas de éxito muy buenas. Lo que vamos a platicar, pues es que toda la evidencia y todo lo que nosotros vemos depende de la óptica con la que lo estemos viendo. Todo va a tener un sesgo cognitivo, un sesgo que va a depender de cómo estoy viendo los estudios, cómo estoy interpretando la literatura. Y yo tengo que traspolar esta literatura a mi práctica, porque lo que han logrado encima es algo que va de la mano hacia ello. Entonces, tenemos que poderlo replicar con los diferentes centros si queremos hacer este tipo de procedimientos. Siempre en el entendido que la obesidad es una enfermedad multifactorial y saber que puede coexistir con malnutrición. Tenemos diferentes tipos de obesidad, entre ellos la obesidad sarcopénica. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento con una mayor tasa de malabsorción en un paciente que está previamente desnutrido, pues lo vamos a meter en problemas. ¿Qué es lo que mencionaba por aquí Antonio? Se nos adelantó. La selección del paciente. La integración con nuestros equipos multidisciplinarios para seleccionar al paciente correcto para cada procedimiento.
Y va a haber ocasiones en las que el paciente no es adecuado para ningún procedimiento y es mejor no operarlo, porque si no lo vamos a meter en un problema y vamos a meter en un problema a este paciente. Cuando nosotros comparamos todos los procedimientos que nosotros tenemos, a final de cuentas, independientemente de cuál sea, los procedimientos van a tener un cierto margen de malabsorción, de malnutrición. Así tengamos un bypass con buenos resultados, vamos a tener que si yo en un bypass de Y, que en teoría es una cirugía menos robusta, tengo malnutrición, definitivamente en una cirugía con un mayor grado de malabsorción voy a tener potencialmente una mayor tasa de malnutrición. ¿Qué falta? Probablemente tiempo. Y este tiempo nos puede decir los dos caminos. Probablemente no va a pasar nada o probablemente vamos a encontrarnos con pacientes con una mayor tasa de malnutrición. Cuando nosotros comparamos en este artículo, que es el I-omega, que compara, por ejemplo, bypass con bypass de una anastomosis, podemos observar que la tasa de complicaciones nutricionales es mayor en el grupo del bypass de una anastomosis. Sin embargo, son muestras pequeñas, son seguimientos relativamente más cortos, hablamos alrededor de 5 años. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta Eduardo, cuando un nosotros... favor, por favor, Eduardo. ¿O Sí, pueden apagar sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia con la interesante plática que nos están dando? Gracias. gracias. Entonces, básicamente, cuando hablamos acerca de estos estudios, depende cómo los estemos analizando. Cuando tú haces la comparación, en este artículo, que es uno de los más robustos en cuanto a comparar Y contra bypass de una anastomosis, es un estudio randomizado, se hizo en centros de Francia, 6 centros, involucraron en total 114 pacientes por cada rama y observaron cómo les fue. Al final de cuentas, ¿quién tuvo más pérdida de peso? El bypass de una anastomosis. Eso no quedó duda. Pero ¿quién tuvo un poquito más de complicaciones que quizá no son significativas? Pero volvemos al punto. Esto es algo que a veces se nos olvida como cirujanos. Vemos el número, decimos es el 1%, pero no podemos olvidar que ese 1% es el 100% para la persona que le toca vivirlo. Y es algo que tenemos que platicarlo con ellos. Tenemos que decirle, oye, tienes esta situación, tienes este perfil de riesgo, tienes que cuidarlo de esta manera porque si se presenta, pues va a ser algo que va a impactar en tu calidad de vida. Tenemos procedimientos que ya todos conocemos, el bypass en Y, la manga, los nuevos como los clips, los procedimientos hipoabsortivos. ¿Por qué menciono esto? Porque ahora vamos a ver el otro enfoque que tenemos del registro global que nos presentó por ahí Antonio. Cuando nosotros vemos la casuística a nivel mundial de lo que se hace, podemos observar que los procedimientos, el número uno sigue siendo manga gástrica, y creo que el abordaje, ¿por qué sigue siendo la manga gástrica? Es por su, hasta cierto punto, simplicidad, que va de la mano con un paciente bien seleccionado, un paciente bien educado, es un procedimiento extraordinario que te va a brindar buenos resultados. Y si ahora le sumamos los medicamentos, vamos a tener por aquí una mejor tasa que a lo mejor nos va a disminuir la necesidad de hacer cirugías revisionales el día de mañana, que es algo de lo que nos vamos a enfrentar todos, sobre todo los cirujanos más jóvenes y todos los que vamos viendo. A lo mejor los que estamos más viejos cada vez le sacamos más la vuelta a la revisional y empiezan a ir con gente más joven. Entonces tenemos que saber qué podemos hacer. Y aquí la realización de los procedimientos hipoabsortivos, como el bypass de una anastomosis, TADI, son opciones muy buenas para estos pacientes, pero tenemos que seleccionarlos de manera correcta, porque una de las situaciones por las que una cirugía falla es por el compromiso que el paciente le pone a su cirugía. Entonces, si no te cuida una manga, yo creo que hay que tener cuidado porque a lo mejor no te va a cuidar un SADI y te puedes meter en un tema importante y obviamente tu paciente. Ángela más tarde nos va a desglosar toda la parte acerca de lo que el paciente necesita, pero si yo tengo un paciente en el cual evaluamos lo que requiere en cuanto a suplementación, cuando yo veo a un paciente con una cirugía de manga, que en teoría generamos la continuidad del tubo digestivo, y voy a tener deficiencias nutricionales como vitamina D, vitamina B12, hierro, definitivamente las voy a tener en un bypass y definitivamente las voy a tener en una cirugía reconstructiva. El bypass, el switch duodenal, tiene sus implicaciones, vamos a platicar más adelante de ellas, pero tenemos que saber que todos estos requerimientos nutricionales tienen que ser subsanados. El paciente, incluso el paciente de manga, tiene que saber que va a tomar suplementación, teóricamente hablando, de por vida. Y que tenemos que saber que las dosis
de suplementos, pues van a ser importantes. Entonces tengo que tener un paciente que esté comprometido con su seguimiento y como mencionaban más adelante, o más tarde, perdón, tiene que estar listo y dispuesto y con los recursos adecuados para poder comprar los suplementos, poder llevar su seguimiento, porque aunque tú no le cobres, si el paciente no tiene para las vitaminas, se va a meter en un tema. Y al final de cuentas, alguien va a tener que resolver este problema. Y aquí vamos a la perspectiva de nuestra economía. A final de cuentas, cuando nosotros vemos el salario medio en la población mexicana, es alrededor de los 7,000 pesos para los hombres, para los varones, perdón, alrededor de 5,000 pesos para las mujeres. Entonces, en esta perspectiva es donde se maneja la mayor volumen de la población mexicana. Entonces, tenemos que saber y tenemos que identificar a nuestros pacientes que tengan la capacidad económica de cuidar su cirugía para elegir la correcta hacia ellos. Otro punto importante es saber la escolaridad de nuestros pacientes. El estado intelectual del paciente es importante, porque si tienes un paciente que no tiene las capacidades económicas, que no tiene las capacidades cognitivas de hacerte caso, vas a tener un paciente con mayor riesgo de desarrollar alguna implicación. Prácticamente hablamos que la mayoría de la población mexicana se encuentra entre educación básica, primaria, secundaria. Entonces tenemos que también saber esto, y es donde participa nuestro grupo multidisciplinario, nuestro equipo médico, nuestro equipo de nutrición, nuestro equipo de psicología, psiquiatría, que nos van a ayudar a identificar a estos pacientes y poder escoger, junto con el paciente, la opción ideal para ellos. Ahora bien, algo de lo que todos adolecemos, aunque nos duela decirlo, es el seguimiento. Este es un estudio que se hizo en El Paso, Texas, en una población pequeña, una población cautiva, una población en la que en teoría no deberían tener mayor problema para dar seguimiento. Aquí se analizaron a las personas que operaron, de los pacientes que operó, 89 pacientes, a 5 años, la tasa de seguimiento fue del 1%. ¿Y esto por qué se puede presentar? Se puede presentar por muchos factores. Se puede presentar porque al paciente le va mal y busca otro equipo, pero también se va a presentar porque al paciente le fue muy bien y dice, ¿para qué voy a ver al doctor si soy perfectamente bien, mantengo mi peso, estoy bien, me estoy tomando mis vitaminas, me siento bien, me veo bien, no quiero ir a las citas? Entonces, esto es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir a nuestros pacientes. Es algo indispensable, sobre todo cuando tenemos procedimientos más robustos que una manga, que un bypass, que un clip o que procedimientos endoscópicos. Tenemos que tener la manera de educar a nuestros pacientes para que vayan al seguimiento. Esto es un área bien difícil, creo que es un área muy compleja, creo que todos los que estamos ahorita en este chat, en esta plática, nos hemos enfrentado con esto. Por más herramientas que tengas, físicas, digitales, vaya, el paciente puede venir como quiera y aún así muchos de ellos no vienen. Ahora bien, el otro punto que tenemos que platicar del registro global son estos números. Definitivamente en México no se hacen 7,000 cirugías solamente. Definitivamente en nuestro país hacemos más de 6,649 procedimientos. Ahorita nada más en la estadística que nos presenta Antonio, manejan casuísticas arriba de los 500 casos por año. ¿Qué sucede? No reportamos. Creo que es un área muy grande en la que si todos nos sumamos e hiciéramos un registro global, tenemos una base de datos, podemos generar nuestra evidencia. Creo que en México se hacen cosas muy buenas, simple y sencillamente no nos damos el tiempo para publicarlo, para decirlo a la gente. Hay que recordar que la experiencia no es cuántos años tenga, la experiencia es cómo puedo demostrar que lo que estoy haciendo está siendo adecuado. Y esto lo hacemos reportando. Creo que es un área muy grande de oportunidad. Cuando tú ves toda la literatura con respecto a SADIS, con respecto a bipartición, con respecto a bypass de una anastomosis, incluso con manga, con bypass, todos concluyen, nos faltan seguimiento. Nos faltan seguimientos en mediano y largo plazo. De tal manera que tenemos que enfocar cuando vemos a nuestros pacientes que lo que estamos haciendo no se convierta en un problema más grande para nuestro paciente. Aquí estamos poniendo una campaña del Senado de Estados Unidos donde
el ganador pone una victoria más como esta y se nos fue todo el dinero. Entonces, ¿valió la pena pelear todo? A lo mejor no vale la pena. Y es algo que se muestra, por ejemplo, en este artículo. Es un artículo de abril de este año, donde muestran un seguimiento a más de 20 años del BPD, en el cual nos dicen que ellos encuentran que aproximadamente, bueno, el 27% de los pacientes que estudiaron fallecieron. Otro buen porcentaje de ellos tuvieron complicaciones en las que la calidad de vida era bastante mala. Entonces mencionaron, el paciente estaba perfecto, una remisión de diabetes extraordinaria, pero la calidad de vida no era tan buena. En este mismo artículo, por ahí se pone una carta al editor donde el doctor Gagné menciona que al menos el BPD deberíamos sacarlo del armamental por su potencial implicación a largo plazo. De tal manera que cuando nosotros sabemos a nuestros pacientes, también tenemos que ver acerca de la calidad de vida. Tenemos que hablar de los cambios que tiene el hábito intestinal. Si el paciente con bypass a veces se queja de que tiene evacuaciones con un mal olor, que tiene esteatorrea, incrementos en la frecuencia, patología no rectal benigna. A veces nos enteramos que el paciente está problemado porque tu cuate colorectal te habla que tu paciente está con una fisura, que está con una hemorroide, que está con un tema porque tiene una diarrea crónica. Y la presentación del dumping. De tal manera que el procedimiento hipobsertivo sería adecuado en nuestra población cuando tengamos un compromiso de seguimiento a largo plazo, paciente y equipo, cuando reportemos lo que estamos haciendo, cuando tengamos una evaluación de la capacidad del apego desde el punto de vista económico y compromiso de nuestro paciente a la suplementación, cuando fortalezcamos nuestra selección de pacientes, que nuestros equipos multidisciplinarios sean robustos y centrados en la atención del paciente, que podamos replicar lo que están haciendo en Hermosillo, la manera en la como ven y la seleccionan al paciente y hacen estas tablas. Creo que esa es la parte importante. Recordar que la experiencia no es estar más viejo, la experiencia es que documentemos lo que estamos haciendo y que veamos que realmente esté sirviendo. Necesitamos estudios que tengan un mayor número de pacientes y con seguimientos a largo plazo. Esto es un área bien grandota en nuestro país, porque se hace mucha evidencia, tenemos muchas cirugías, pero no las reportamos. Tenemos que buscar estandarizar nuestros procedimientos a nuestra población. Creo que el objetivo, la respuesta es, ¿tiene un lugar? Si hay indicación. Creo que en este momento, con las características de cómo está funcionando nuestro seguimiento, nuestro reporte de casos, creo que estos procedimientos tenemos que llevarlos con mucha precaución porque tenemos áreas de oportunidad muy grandes que ahorita Ángela creo que nos va a dar un poquito más de iluminación al respecto. Y de igual manera, hay que recordar que la manga, el bypass no están derrotados, podemos sumarle más cosas, tenemos medicamentos y podemos darle la vuelta a lo mejor sin tener un procedimiento en el cual modifiquemos la anatomía de una manera más importante. Como mencionaba Tony al principio, si esto depende solamente de la cirugía que estamos haciendo, vamos a meternos en broncas. Muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estamos para las preguntas más tarde. Muchas gracias al doctor Eduardo García por su plática muy interesante, con muchos datos muy interesantes que junto con lo que la licenciada Ángela nos va a comentar ahorita, vamos a poder tener una muy buena discusión. Antes de pasar a la última plática de la licenciada Ángela, queremos poner la encuesta, el resultado de la encuesta que hicimos al inicio. El 67% de los cirujanos eh, hacen o planean hacer cirugía ilial. Entonces, ahorita después de la sesión, perdón, de la plática de la licenciada Ángela, vamos a repetir la encuesta para ver si esto cambia. Entonces, para darle paso a nuestra última plática y probablemente la más interesante de las tres, y una vez más reconociendo la labor y la idea de el doctor Sergio, el doctor Jeffrey, el doctor Guillermo de invitar a las ciencias afines a este tipo de sesiones, damos pie a la plática de la licenciada Ángela Leal Sánchez. La licenciada Ángela es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de educadora en diabetes. Es miembro activo del CEMECOEM, es miembro activo de IFSO, además de ser actualmente miembro del comité de las guías
nutricionales y de medicina integral por IFSO. Entonces, además de ser Prenatal Care Specialist por la SRC. Entonces, damos la bienvenida a la licenciada Ángela con la última plática, que es el mismo tema, pero ahora viene en la parte del abordaje nutricional. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, voy a tratar de ser breve y la verdad sí me gustaría enfocarme en, pues sí, lo que más nos preocupa en el tema de nutrición. Ahí, perdón. Ok. ¿Qué nos preocupa principalmente? Si estamos considerando que este tipo de procedimientos pudieran ser una opción a futuro, nosotros tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo sea correcto y que estemos muy preparados para eso. El apego al seguimiento con el equipo multidisciplinario es crucial. La adherencia a la suplementación proteica y vitamínica, que esto puede conllevar, perdón, a deficiencias nutricionales como malnutrición también. En esta tabla que les estoy compartiendo, aquí compara, los nutrientes que pueden estar afectados tras los diversos procedimientos. O sea, aquí vemos que en el switch duodenal y en el SADIS, la vitamina A, E, K, zinc, cobre, selenio, lípidos y proteínas se ven altamente afectadas. Entonces, yo creo que esto es en lo que más nos tenemos que centrar, como ir conociendo las debilidades para podernos preparar bien y poder dar un manejo adecuado. En esta otra tabla que les comparto, bueno, aquí estas recomendaciones se basan mucho en las guías de la ASMBS. Subrayo en rojo, en naranja, perdón, las vitaminas y minerales que incrementan significativamente en un procedimiento hipoabsortivo. En mi partición, por ejemplo, el calcio incrementa el requerimiento de 1.800 a 2.400 miligramos al día. La vitamina A se considera a 10.000 unidades al día. La vitamina K a 300 microgramos. Y el zinc aumenta hasta de 16 a 22 miligramos al día. Entonces, eh, si en estos procedimientos incrementan los requerimientos de ciertas vitaminas y minerales, también tenemos que considerar que la suplementación, o sea, al momento nosotros de prescribir las vitaminas y minerales, probablemente tenemos que considerar vitaminas extra. Y también, pues, ver si los suplementos aquí en México estamos preparados para eso. En en esta otra guía, que es del UK, aquí el hierro sí lo aumentan de manera significativa, hasta 200 miligramos. En pacientes con bypass o manga gástrica, oscila alrededor entre 18 miligramos al día hasta 65. Entonces es algo que también tenemos que considerar en estos pacientes. La vitamina A, que sigue estando igual que en las otras guías. Aquí, a lo mejor en algunas cambia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la vitamina E también hay un incremento a 100 unidades. La vitamina K sigue estando en 300 microgramos. Y el zinc y el cobre, ahí está.
sobre todo el zinc, es en donde también se ve un aumento en el requerimiento. El selenio no cambia y la tiamina se considera igual que en los otros procedimientos. Ok, en cuanto a la ingesta recomendadas de proteína, las recomendaciones de la práctica clínica actual para la ingesta de proteínas después de una cirugía bariátrica varían según el tipo de cirugía. Entonces, por lo general se recomienda de 60 a 80 gramos al día de proteínas o de 1 gramo a 1,5 de gramos por kilogramo de peso corporal ideal. Pero para los procedimientos, por ejemplo, la bipartición, se recomiendan alrededor de 90 gramos al día como mínimo. Entonces también tenemos que considerar esto. Si el mínimo sería 90 gramos, pues también la parte de la suplementación proteica, o sea, la proteína en polvo, como le estemos usando, tenemos que considerar que el paciente va a tener que ingerir más, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces los procedimientos de mala absorción se asocian con una mayor prevalencia de deficiencias nutricionales postquirúrgicas, incluidas vitaminas liposolubles y oligoelementos. El manejo de estos, incluida la prevención y corrección de las deficiencias, puede resultar difícil y es posible que las personas no puedan acceder a una gran gama completa de suplementos, sobre todo pues aquí en nuestro país. Recomendamos que las personas que se sometan a procedimientos de malabsorción permanezcan, claro que bajo el cuidado de centros especializados y pues que estén certificados, por supuesto. Entonces, se recomienda que los profesionales de salud sigan las recomendaciones nutricionales de un bypass gástrico cuando, por ejemplo, el bypass de una anastomosis tenga una longitud de extremidad de 150 centímetros y cuando supera los 150 centímetros ya lo trataríamos como las recomendaciones de bipartición biliopancreática o SARS. Entonces, algo que también nos preocupa, como lo dije al inicio, pues es la adherencia al seguimiento y suplementación. En la plática pasada, el doctor Eduardo platicó un poquito de esto. Todavía nos falta mucho con el tema del apego y el seguimiento, pero aquí les comparto este estudio que me pareció muy interesante porque aquí toman en cuenta la perspectiva del paciente en cuanto a por qué, cuáles son las razones de por qué se les resulta difícil pues la adherencia o el apego a la suplementación de micronutrientes. Entonces, las razones por las cuales se les dificultaba, la mayoría contestó que se les hace difícil recordar, se les olvida, son demasiadas tabletas, los efectos secundarios no las pueden pagar, el médico no las prescribe. También preguntaban si les recomendaban los suplementos de por vida, eh, si sabían qué suplementos tomar. Hay pacientes que toman los suplementos, pero realmente no saben ni qué están tomando. O sea, por ejemplo, no saben si, no sé, se les prescribe zinc, no saben en qué les está ayudando el zinc. Lo toman nada más por hacerlo. Y muchos de ellos también, una de las razones que decían eran que pues sentían que no lo necesitaban. Tal vez veían bien sus estudios o a lo mejor y no se sentían mal, entonces no sentían la necesidad de consumirlos. En este otro estudio que también, bueno, aquí hablan de los factores que afectan la adherencia del paciente a los suplementos. Eh, bueno, este estudio es un poquito más extenso. Participaron alrededor de 4.600 pacientes. Este estudio fue hecho en Holanda. Entonces, 4.200 pacientes estuvieron con multivitamínico. 700, de esos 4.000, perdón, 710 no eran constantes y 340 no tomaban multivitamínico. Entonces, las razones de los pacientes con el uso no constante de multivitamínico eran muy parecidas a lo que les platicaba en la diapositiva pasada. Se les olvidaba, había efectos secundarios o no les gustaba el sabor o el olor.
Y las razones de los pacientes sin multivitamínico era por los altos costos, los efectos secundarios, la ausencia de deficiencias nutricionales, la insatisfacción con las instrucciones de uso del suplemento, la atención que se les daba y que pues no se tomaban en cuenta sus preferencias. Entonces les hacía difícil seguir con eso. Muchos pacientes bariátricos tienen una actitud negativa hacia el uso de los suplementos. La insatisfacción con el consejo de los médicos, la falta de consideración de las preferencias personales, los costos, las molestias que tienen gastrointestinales contribuyen a una baja motivación para su toma. Los efectos secundarios, los resultados laboratorio y el sabor desagradable, pues son las razones más comunes para que abandonen la ingesta. Y bueno, en este otro estudio que les comparto, este lo hicieron en Portugal. Este, pues es un estudio em, que le dan seguimiento a 3 años. La ingesta promedio de proteínas fue de 60 gramos al día y el 48% de ellos informó una ingesta diaria de proteínas adecuada. En este estudio, el 150 era, bueno, perdón, era una muestra de 150 pacientes, de los cuales 120 eran mujeres y pues los demás hombres. La adherencia al protocolo de suplementos de micronutrientes fue informada por el 70% y en el 24% de los pacientes en el cuestionario que se hizo referían síndrome de Down. Entonces, una parte significativa de los pacientes sometidos eh, pues a bypass de una anastomosis no cumple con la prescripción nutricional, destacando la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación entre el equipo y los pacientes. Como siempre, se requieren más estudios para caracterizar y evaluar el impacto de la salud de la nutrición de proteínas y vitaminas en pacientes con este procedimiento. Y bueno, algunas estrategias que podemos mejorar para el apego a la suplementación. Esto va a ser demasiado importante para pues poder considerar las cirugías que mencionaban a futuro. Entonces, una de ellas es la toma de decisiones compartida. Nosotros en consulta tenemos o debemos más bien de considerar al paciente para saber o más bien para que se involucre en lo que él quiera consumir. Obviamente nosotros tenemos los no negociables, ¿verdad? O sea, que nosotros sabemos qué es lo que le tenemos que dar, en qué dosis, qué suplementos les conviene más en cuanto a absorción y demás, pero también hacerlos partícipes porque muchas veces no les gusta y es más difícil para ellos pues seguir con el apego. Mejorar educación sobre el uso de multivitamínicos y la necesidad de ellos en la cirugía. Como les decía anteriormente, muchas veces fallamos en la parte de educar al paciente. O sea, eh, hay pacientes que piensan la toma de suplementos o más bien la cirugía únicamente requiere uso de suplementos el primer año, cuando se recomienda de por vida en la mayoría de las guías. Entonces, es algo que sí tenemos que nosotros mejorar educación y comunicación, ¿verdad? O sea, ser más asertivos en explicación de por qué los suplementos se recomiendan independientemente de los laboratorios estén dentro del rango. Alinear las recomendaciones con las preferencias personales del paciente, que esto a lo mejor también puede ser un poco difícil para nosotros porque, como les decía ahorita, nosotros vamos a tener lo que sabemos que el paciente requiere, ¿verdad? O sea, basándonos en las guías eh, y hacer como embonar lo que el paciente quiere con lo que nosotros sabemos que necesita, pues sí puede ser un poco retador. Em, la evaluación, la prevención y el manejo de los síntomas gastrointestinales son parte importante también del tratamiento. Entonces, no normalizar el hecho de que si un suplemento a un paciente le genera náuseas o vomita después o le cae pesado, no decir, bueno, pues es que es un suplemento bariátrico y pues entonces eso pasa, ¿no? O, o ni siquiera darle una opción o alguna estrategia como para disminuir el malestar o simplemente cambiar la marca o darles más opciones en variedad. Mejorar la relación paciente-profesional de salud y esto, bueno,
necesitamos también conocer el contexto del paciente, o sea, acercarnos más al paciente en consulta para conocer más, sí, cómo piensa, las percepciones, las circunstancias personales. Como decía hace rato el doctor Eduardo, pues muchas veces no tienen cómo comprar el suplemento, ¿verdad? Entonces buscan opciones muchísimo más económicas. A lo mejor esas opciones pues no llegan o tendrían que consumir más tabletas como para llegar a lo que se necesita. Entonces, pues ahí como que pues no llegamos a lo que el paciente requiere, ¿verdad? Eh, y otra opción también, otra estrategia es que los laboratorios o los fabricantes de multivitamínicos pueden optimizar aún más sus suplementos, o sea, dar más variedad, eh, diferentes sabores o disminuir más bien el sabor, porque muchos pacientes después de la cirugía saben como que están más sensibles a eso y muchos no toleran o les empalaga lo dulce, etcétera. Mejorar el olor, la apariencia y obviamente garantizando una absorción adecuada. Ok, este otro estudio me gustó, lo hicieron en UK, me gustó porque pues aquí revisan si los pacientes con cirugía, eh, qué tanto tienen el apego con la parte de nutrición a largo plazo. Entonces, la muestra fue de 3,000 pacientes con un mínimo de 3 años de seguimiento y el promedio de seguimiento fue de 5 a 6 años. Entonces, algo aquí que llama la atención es que sí tenían eh, la mayor parte de los pacientes un peso registrado anual, tenían también resultados de sangre de rutina de manera anual, pero lo que no tenían eran estudios de laboratorio más específicos para la cirugía. Entonces, lo que este estudio concluye más bien es que el seguimiento de nutrición a largo plazo es muy bajo. O sea, si toman en cuenta que cada año se están haciendo los estudios anuales, pero que los que son específicos para nosotros ver si el paciente tiene alguna deficiencia o algo más específico son muy bajos, pues entonces aquí podemos interpretar que pues, probablemente no están llevando un seguimiento adecuado. Y también tomar en cuenta que probablemente pues los estudios de rutina que se hacían, pues iban a lo mejor eh, por otros temas de salud, ¿verdad? No precisamente por un seguimiento de nutrición. Y bueno, este estudio de malnutrición después de bypass de una anastomosis es una revisión que se incluyeron alrededor de casi 50,000 pacientes con bypass de una anastomosis, de los cuales 446 necesitaron tratamiento hospitalario, perdón, por desnutrición severa. De esos 446, 223 pacientes, pues fue el bypass de una anastomosis, el procedimiento primario. 38 fueron de revisión y en los otros 185 no se informó. Entonces, aquí, ¿qué es importante mencionar? Que la longitud del segmento biliopancrático no se informó en el 290 pacientes. Solamente en 156 reportaron que el segmento estaba arriba de 150 centímetros. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es crucial en el momento del tratamiento de nutrición. O sea, nosotros tenemos que saber cómo hacen el procedimiento para saber cómo lo vamos a tratar y cómo vamos a estar suplementando al paciente. Entonces, ¿qué es lo que arrojaron? Se encontró en la mayoría, pues, deficiencias nutricionales, las enlisté de mayor a menor. La primera era, o la más común, deficiencia de albúmina, desnutrición proteica energética, anemia, vitamina D, calcio, selenio, vitamina A, cobre, folato, tiamina, zinc, vitamina E. Y la vitamina B12 solamente se vio en un paciente. Entre los síntomas que se registraron fueron edema, debilidad física, diarrea, insuficiencia hepática y disfagia.
Entonces, el tratamiento que se hizo en estos pacientes, bueno, 250 optaron por cirugía de revisión. De esos 126 optaron por una reversión a una anatomía normal, 46 pasaron a manga gástrica, 41 a bypass y los demás acortamiento de la longitud del segmento. Entonces, también se necesitó nutrición artificial, NPTs, o sea, nutrición por sonda y terapia intravenosa, pues para mejorar el estado de nutrición. Entonces, aquí concluye que el riesgo de desnutrición severa parece ser mayor cuando la longitud del segmento biliopancreático es mayor a 150 centímetros. Y digo parece ser porque aquí también, pues, hay muchos pacientes que ni siquiera reportaron o ni siquiera se informó, ¿verdad?, el segmento, o sea, cuánto medía. Ok, ¿qué necesitamos? Que el apoyo de ustedes, que los cirujanos bariátricos a nivel mundial necesitan estandarizar la longitud del segmento biliopancreático y la capacidad del pouch gástrico. Como les decía, necesitamos eso para nosotros saber cómo ser más asertivos en el manejo del paciente. Mm, ay, perdón. Bueno, en este otro estudio lo hacen en Australia. Este, aquí, bueno, pues hacen un seguimiento de 4 años en pacientes con SADIS. Mm, bueno, en total se incluyeron 196 pacientes. Hubo seguimiento nutricional a los 12, 24, 36, 48 meses. Al inicio presentaban deficiencias de vitamina D, calcio, ácido fólico, proteína total, hierro, vitamina B12, cobre y vitamina A respectivamente. Posteriormente se observaron deficiencias vitamínicas leves a moderadas en el 14% ciento de los pacientes en los primeros 18 meses. Entonces, aquí, por ejemplo, la, la vitamina en la que más se vio deficiencia fue la vitamina A. Ahí tuvieron que suplementar aparte. Este, y bueno, factores como la corrección temprana y agresiva de deficiencias nutricionales preoperatorias y postoperatorias, el monitoreo regular de laboratorios y el seguimiento con el equipo multidisciplinario, así como la adherencia a nuestro suplemento, que pues, en el caso era de ellos, nutricional formulado, han contribuido a resultados nutricionales favorables a los 4 años. Entonces, en pocas palabras, les fue bien, pero aquí lo que me llamó la atención es que utilizaban un suplemento mucho más especializado que se guiaban en las recomendaciones o en los lineamientos de la ASMBS. Y para ser muy realistas, en México no contamos con eso. Ok, en este último estudio que les presento, en teoría es de los más largos. No existen estudios a largo plazo que analicen la eficacia de pérdida de peso y resolución de comorbilidades, la seguridad perioperatoria, el riesgo de deficiencias nutricionales o la pérdida del seguimiento después de procedimientos malabsortivos cuando se realizan como procedimientos de revisión. Entonces, aquí utilizaron, o más bien, este estudio lo hicieron o sea, la cirugía fue de revisión en pacientes con banda y manga. Más del 90% de los pacientes presentaron deficiencias nutricionales dentro de los 7 años posteriores a la cirugía de la revisión. La vitamina D fue la deficiencia más común, identificada en 61 pacientes, seguida de zinc, ferritina. Se recibieron infusiones de hierro en 36 pacientes. Se identificaron deficiencias nutricionales severas en 10 y 8 de los cuales requirieron un periodo de hospitalización y nutrición parenteral. Entonces, este tipo de cirugía sí proporciona una pérdida de peso muy buena y resolución de comorbilidades, sí, pero a expensas del estado nutricional. Entonces, como decían hace rato, pues son procedimientos muy buenos, sí, yo no hay duda. El tema aquí es que si lo aterrizamos o si comparamos, por ejemplo, estos estudios que se han realizado en países donde tienen mayor acceso a
educación, o por ejemplo, la parte de la suplementación y demás, pues nos quedamos un poco más cortos. Y bueno, como conclusiones, la falta de apego y seguimiento en los procedimientos están estrechamente relacionados con las complicaciones post cirugía, que eso lo sabemos, pero de alguna forma no lo terminamos de comprender. Mejorar la comunicación, estrategias de educación y relación con el paciente, ahorita debería de ser un must en todos los equipos. Conocer sus preferencias y conocer también el contexto de los pacientes para dar recomendaciones nutricionales y de suplementación que les vaya a funcionar a largo plazo. Apostar más por el equipo multidisciplinario. O sea, si el futuro son este tipo de procedimientos, necesitamos saber, como les decía, cómo, cómo abordarlos, pero sobre todo estar preparados para las complicaciones que pueden llegar a surgir. Debido al alto riesgo de deficiencias nutricionales en pacientes con procedimientos hipoabsortivos, es crucial que se estandaricen, perdón, técnicas del procedimiento y la selección cuidadosa del paciente, que eso también ya lo platicaron hace rato. Entonces, la cirugía por revisión induce una pérdida de peso a largo plazo y la resolución de comorbilidades, pero sí a expensas de deficiencias nutricionales significativas a largo plazo. Se requiere más comprensión de los riesgos y beneficios antes de que los procedimientos, principalmente malabsortivos, se recomienden generalmente como una opción quirúrgica de revisión. Y pues sería todo. Muchas gracias a la licenciada Ángela por una excelente plática. Les recordamos que habrá unos cuantos minutos de preguntas y antes o durante las preguntas podemos ir poniendo también la encuesta que tenemos pendiente repetir para ver si hay algún cambio en la opinión de nuestros invitados de la sesión. Entonces, si gustan en el chat, pueden poner preguntas o pueden levantar la mano para darles el micrófono y tener algunas preguntas antes de dar por terminada la sesión. El doctor Noé hace unos minutos nos preguntaba una pregunta muy interesante acerca de que si consideramos que los procedimientos hipoabsortivos pudieran ser procedimientos que pudieran considerarse en instituciones, ya sea IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera. No sé qué opinen los ponentes. Creo que la clave es el seguimiento y el factor quizá que a veces la institución tiene es que pues llega a las 2 de la tarde y se acabó mi turno, ¿no? Entonces, si estos son 24/7, digo, pues ahí Tony nos va a dar la experiencia. Por ahí vi al doctor Umson también acerca de lo que implica llevar un paciente con una cirugía. Ya no nos vayamos a un SADI, vámonos a una manga, vámonos a un bypass. Lo que todos hemos vivido, los mensajes a todas horas, creo que necesitas estar ahí presente, pues. Yo creo que eso es lo que lo vuelve complejo. Digo, aquí en el panel veo varios, sobre todo Noé, que también participa como profesor adjunto en un programa público. Yo creo que él pudiera opinar mejor de esto, pero lo que vemos nosotros o los casos que estamos hablando, todos estos casos son casos privados y son casos que radican la gran mayoría de ellos aquí en Hermosillo o por lo menos aquí en el estado. Realmente no manejamos tanto paciente que viene del extranjero y prácticamente sabemos mucho de ellos y eso nos permite hacer una evaluación preoperatoria muy juiciosa para poder definir a quién podemos llevar este tipo de procedimientos. Y obviamente parte de lo que se toma en cuenta es lo económico. El paciente tiene que suplementarse y tiene que tener compromiso con el equipo para poder tener un buen resultado. Traspolar esos resultados a un programa público me resulta no imposible, pero sí creo que debe ser más cuidadoso y de mayor integridad por la parte desde el punto de vista económico cuando se lleva a estos pacientes a un procedimiento de este tipo. No sé, alguien de los que está en el foro, tú Noé, ¿cómo te va ahí en el hospital en Nuevo León?
El hospital que en el HU, la mayor parte, todos los pacientes son privados prácticamente también, aunque es una institución, los pacientes llegan y pagan su procedimiento. Entonces, económicamente, pues es factible poder hacer este tipo de procedimientos ahí. Tenemos un equipo multidisciplinario también y son citados regularmente estos pacientes en la consulta. Realmente todos los pacientes también son locales. Entonces es más fácil seguirlo. No tenemos así a distancia todavía en este programa. Entonces, mientras el paciente pueda pagar y también se tiene el aspecto económico, el aspecto económico del paciente, se puede hacer con toda seguridad. No hay ningún problema en cuanto a eso. Pero yo estaba preguntando acerca del IMSS o del ISSSTE, porque pues como dijo Lalo García, ganan económicamente muy poco y a veces no hay los suplementos dentro del ISSSTE, IMSS, Pemex, etcétera, como institución federal. Entonces, ¿qué ofrecerles a estos pacientes? Lalo, o alguien más que nos pueda ayudar con la respuesta, alguien que trabaja en alguna institución, Chucho Montoya, no sé si esté ahí. Fíjate que en alguna ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar durante algunos años en un programa subrogado de una dependencia de gobierno estatal que se llama ISTESON, que está dirigida a población de trabajadores del gobierno del estado de Sonora. Y el programa resultó muy bueno en el sentido de que sí les cubrían tanto consultas con el equipo multidisciplinario de manera privada subrogada, les cubría el procedimiento quirúrgico con material de grapeo y todo lo que se ocupa operados dentro del Hospital Cima. Y el seguimiento posoperatorio con ellos lo llevaban con nutrición y psicología dentro de la institución y sí los apoyaban con el suplemento. En mi opinión y en mi experiencia en los casos que me tocó llevar durante más o menos 2 o 3 años en ese programa, el tema que más difícilmente nos costó llevar fue el apego el jalarlo a nuestro equipo multidisciplinario y que se dejara seguir. Digo, sin sonar discriminatorio, pero el nivel de entendimiento y compromiso por parte del paciente institucional que vimos en esa etapa de la práctica no fue tan bueno como que el paciente que, digámoslo así, hizo más esfuerzo o estaba más preparado para la hora de ser llevado al procedimiento quirúrgico o su nivel de entendimiento era mejor. Digámoslo así, no nos fue mal, pero nos costó mucho más trabajo tener buenos resultados. Y ciertamente, Lalo hablaba hace rato, el seguimiento de esos pacientes, yo te puedo asegurar que fueron hace 4 o 5 años, 1 o 2 pacientes, o el 1 o 2% de esos pacientes son los que sigo viendo. Desafortunadamente no vuelven. Okay. Para darle ya cierre a la sesión, vamos a hacer dos preguntas más. Una pregunta muy interesante. La principal deficiencia de micro-macronutrientes es vitamina D, como ya lo sabemos en los procedimientos hipoabsortivos, pero en las cirugías de este tipo, pues esto puede ser tan alto hasta el 60%. Entonces, pregunta pues para Tony o para el doctor Gilberto Senda por aquí. Ustedes que tienen la posibilidad de comparar los pacientes con cirugías tipo switch o SADIS versus mango bypass, si han visto realmente una incidencia mayor en deficiencias severas que puedan llegar hasta hiperparotiroidismo de vitamina D. Mira, lo que hemos visto en cuanto a vitamina D es que el 80% de los pacientes, hables de todos los procedimientos hipoabsortivos, tienen insuficiencia de vitamina D, incluso en manga. Yo a mis pacientes les pido vitamina D cada 3 meses, incluso, y hay déficit, siempre. Algo hay que verlo, la vitamina D también se produce y se necesita exposición al sol para poder producir un poco de ella. Aquí en Hermosillo el calor es extremo, realmente muy poca gente se expone al sol y el aporte principal es nutrimental. Entonces, incluso en manga hemos visto déficit. No es algo como para que genere un problema severo. No tenemos casos de osteoporosis severa por falta de vitamina D, pero sí somos más juiciosos en la solicitud de esos exámenes y ese monitoreo. Y ojo, creo que ahorita se tocaba también por ahí en el chat de preguntas algo bien importante. Hay que ser bien enfático en el tipo de alimentación que se tiene en cada región del país, porque la alimentación que tienen en Monterrey no es la misma que tienen en Mérida o la que tienen en el centro del país.
la predominancia de la alimentación en el norte es sobre la proteína y eso nos favorece mucho a realizar cirugía hipoabsortiva. Aquí en Sonora el paciente tiene acceso a la carne, puede desayunar, comer y cenar carne y eso nos juega a favor a nosotros. El paciente en el centro y sur del país, su alimentación básica es muy alta en carbohidratos, mucho pan, mucha tortilla, mucho frijol, no porque sea malo, pero el aporte proteico que tienen estos alimentos es mucho menor que la carne, que el pollo, que el huevo, que la leche, y también el poder adquisitivo es distinto en el sur que en el norte. Entonces, es algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir estos pacientes. Digámoslo así, nos sentimos afortunados de trabajar en un medio donde la alimentación local nos permite, pues, ser un poco más confiados, por decirlo así, entrecomillado, de que la alimentación en nuestro ambiente es más proteica, ¿no? Que en otras partes del país, aunque también es grasa, ¿no? También esa es otra parte que nos enfrentamos en la cirugía hipoabsortiva y a pesar de ello, no vemos casos con esteatorreas ni diarreas crónicas de manera muy cotidiana como se pudiera creer que todos los pacientes operados de derivaciones ileopancreáticas lo van a presentar. No es tanto. Incluso tenemos pacientes de bypass que lo llegan a presentar, sobre todo en pacientes de un bypass de una anastomosis con asas de más de 200, que ya no la estamos haciendo más, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que ya para cerrar, antes de cederle el habla al doctor Noé para que haga el cierre de la plática, pues el mensaje a casa, yo creo que nos quedamos todos es que los procedimientos hipoabsortivos pues son todos, en gran menor manera, todos requieren una suplementación bien establecida, decía Ángela, decía Eduardo, este concepto de que la suplementación se requiere unas cuantas semanas o meses o años, pues nos damos cuenta que no. Y entre más eficiente es esa parte, más se requiere este apoyo. Nuestro principal reto para todos los equipos es esta parte de realmente tener un mejor seguimiento, decía José Eduardo, tener casuísticas, publicar, reportar. Y por último, pues saber que las cirugías hipoabsortivas como el SADIS, el switch, el SASI, pues son técnicas que pueden complementar nuestro arsenal. Entonces, dejo al doctor Noé Núñez con el cierre de esta plática y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nomás un último comentario. Recordar que hay que hacer guías clínicas de acuerdo a lo que hay en cada institución o de acuerdo a cada región. No podemos basarnos en guías clínicas que no son de aquí del país. Tenemos que hacer a lo que hay en nuestro país y lo que vemos en nuestro país. Lo que aplica para India, como podemos ver, la proteína que anda caminando en la calle, mientras aquí en Monterrey el doctor Arana y el doctor Eduardo García, pues siempre trae un asador junto con el carbón en la cajuela del carro, viendo una vaca que matar para poder asar carne todos los días. Pero en fin, señores, muchas gracias. Fue un éxito prácticamente este reunión. Se reunieron más de 120 colegas y licenciados, los equipos multidisciplinarios, por los cuales los felicito a todos. Una excelente ponencia por parte de todos. Y pues bueno, los esperamos mañana también para la siguiente reunión. Muchas gracias a todos y les envío un fuerte abrazo. Saludos a todos.